Llegó la hora de conocer más a la ciudad de Miami en Vive Miami, donde todos quieren estar, promoviendo el turismo, arte, shopping, gastronomía y mucho más. Y ahora con ustedes, sus conductoras, Julie García y Pau Chunowitz. Bienvenidos a Vive Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente linda de Miami? Espero que se encuentren maravillosamente bien, ya casi cerrando el mes de mayo. Bienvenidos a Vive Miami Radio, transmitiendo en vivo y en directo por Éxito 107.1 FM desde México. Y bueno, pues si prefieren vernos en vivo, pueden entrar a www.exito107.com o bajen la aplicación Actualidad Media Group para vernos en vivo desde cualquier país. Y bueno, pues estamos viviendo tiempos difíciles, donde nos estamos preguntando, ¿qué está pasando con el mundo? Algunos otros se preguntan, ¿qué está pasando conmigo, con mi entorno, con mi realidad? Y es ahí cuando comenzamos a despertar, a investigar y sobre todo a discernir. Y este despertar incluye, creo yo, estar consciente todo el tiempo y sobre todo, les digo algo, tener paz. Y bueno, pues para estar en paz tenemos que trabajar mucho en nosotros, pero afortunadamente existen ahora muchas técnicas y opciones como lo es la bioneuroemoción. Y bueno, no se muevan porque viene algo muy interesante y no se pierdan nuestras maravillosas secciones. Hoy en la sección Vértice hablaremos de lo que significa patología dual, las adicciones y su combinación con otros trastornos. Y en la sección de Leopi, el efecto Leopi, nos dará los mejores tips para el ligue, las relaciones de pareja. Y bueno, Pau, ¿cómo estás? Hoy hablaremos de bioneuroemoción. Tú ya dominas este tema, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi Pau? Hola, mi Yuli, ¿cómo estás? Pues aquí súper contenta, pero extrañándote, caray, te me vas muy lejos. No, mi Yuli, pues fíjate que no sé mucho del tema. Aquí hay una experta que nos podría explicar un poquito más del tema, pero sí, en algún momento estudié un poquito y nada, pero te extraño, Yuli. Bueno, hoy vamos a aprender cosas maravillosas. ¿Pero qué les parece si de una vez presentamos a nuestra invitada de hoy? Ella es Claudia Cepeda, coach de conciencia de vida, bioneuroemoción, apasionada de la sutil expresión facial cuando el consultante toma conciencia. ¡Wow! Esto me encanta. Y su mayor placer es acompañarnos y guiarnos hacia nuestro interior. Además de ser logoterapeuta, tiene varios diplomados y certificaciones y todo para ayudar a potenciar la confianza en sí mismo y liberarnos de nuestros bloqueos. Todo en Miami. Bienvenida, Clau. Correcto, gracias, Julie, gracias, Pau. ¿Me escucho bien? Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Me encanta que podamos hablar de esto. Me hace mucho clic esto de que la gente, creo que está habiendo un despertar de conciencia general, ¿no? Cada vez hay más metodologías, más opciones para que la gente, con lo que se sienta a gusto, pueda comenzar a conocerse a uno mismo, que esa es la llave a la libertad y a la plenitud y a la paz, ¿no? Entonces, yo feliz de estar aquí, de compartir con ustedes un poquito sobre bioneuroemoción y sobre lo que es conciencia de vida, ¿no? Que es el coaching que yo hago. ¿Qué es bioneuroemoción, Clau? Bioneuroemoción es una metodología que lo que hace en el consultante cuando una persona llega a sesión de bioneuroemoción le ayuda a tomar conciencia de ciertos programas o ciertos patrones bajo los cuales está funcionando toda su vida. Es decir, cuando nosotros nacemos, venimos limpios, ¿no? Venimos limpios de información, de creencias, de prejuicios. Ya desde nuestro entorno familiar, nuestros padres, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra cultura, van condicionándonos. Siempre van condicionándonos con toda esta base de creencias, de valores, etcétera, que son necesarias, ¿no? Porque, tiene que haber ciertos lineamientos, en la sociedad, pero muchas veces esas programaciones que nos dan no nos funcionan, o sea, no están resonando con lo que nosotros somos realmente. Entonces la bioneuroemoción lo que hace es ayudarte a tomar conciencia de esas programaciones que traemos, entender de dónde vienen, si vienen de nuestra historia familiar. Muchas veces nosotros estamos repitiendo
ciertos eventos que se han dado en nuestra historia familiar, o simplemente comportamientos, repetimos, que nosotros mamamos o aprendemos de nuestra casa, ¿no? Normalmente es de nuestra papá y nuestra mamá, y muchas veces esos comportamientos nos están provocando bloqueos en nuestra vida para lograr cosas o simplemente para interactuar desde nuestra familia, en el trabajo, etcétera, y no estamos conscientes de esas programaciones, esos comportamientos que tenemos, y por eso es bien importante entender de dónde vienen esos comportamientos. Pero bueno, normalmente lo que uno trabaja en una sesión de bioneuroemoción son estos comportamientos que obstruyen, ¿no? O que boicotean nuestra realización, nuestra plenitud, nuestra paz, el poder llevarnos bien con alguien, con una pareja, el llevarnos bien con un jefe, con un compañero de trabajo, ¿no? O muchas veces también la bioneuroemoción se trata, y de hecho es muy importante, todos los síntomas, ¿no? Cuando nuestro cuerpo nos manifiesta un síntoma, siempre está expresando una incongruencia que hay entre lo que yo tengo que ser por aprendizaje, o sea, mi deber ser, versus lo que yo realmente quiero ser y lo que resuena conmigo. Entonces, la bioneuroemoción también nos enseña a autoobservarnos todo el tiempo, a observar todos los síntomas que salen, que manifiesta mi cuerpo, porque ojo, todo lo que manifiesta el cuerpo no sabe mentir. A la mente nosotros todo el tiempo la estamos, digamos, engañando, ¿no? Con nuestras historias, con lo que nos platicamos, todo el tiempo. Pero el cuerpo no sabe mentir. Entonces, por eso el cuerpo, cuando existe un síntoma, una enfermedad, el 98% de las veces se está expresando una incongruencia que yo estoy llevando a cabo día a día. Y como ya se ha repetido a lo largo del tiempo, por eso se genera una enfermedad. Muy interesante, y bueno, pues continuaremos sobre este tema, o sea, que me encanta, bioneuroemoción. Vámonos ahorita con Leopi. Leopi, ¿cómo estás? Buenísimo, pues aquí con nuestro sensei, nuestro hitch mexicano, para que nos hable del tema de hoy. Cuéntanos, por favor. Buenas, buenas, ¿cómo me les va? Yo también transmitiendo desde la Ciudad del Caos, desde México, pero muy contento de estar con ustedes. Hola, mi Leopi. Hola, hola. Hoy les traigo, hoy vamos a hablar de esos momentos confusos donde no entiendes si alguien está interesado en ti o no, si le gustas o no, si quiere o no. ¿Cómo le hacemos para saber? Bueno, pues hoy les voy a explicar cómo le hacemos para saber. ¿Están listas? ¡Listas! Listísimas. Ok, ahí les va. Fíjense, primero vamos a resolver la duda del $1,000,000 que siempre ha aquejado al género femenino. La duda que a cada rato se escucha por ahí en múltiples cafecitos es: ¿por qué actúa así este hombre? ¿Por qué a veces sí y a veces no? ¿Por qué es confuso? ¿Por qué el otro día me dijo que le encantaba, pero luego se me desapareció una semana? ¿Por qué me invitó a comer, pero luego subió una foto con otra? ¿No? Hay muchas veces que las mujeres están conociendo a un hombre, saliendo con él, y el tipo es raro, confuso, incongruente. Bueno, ahí les da la teoría de Leopi. La teoría es la siguiente: a todos nos dijeron cuando éramos chiquitos que a alguien le gustas o no le gustas. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. Yo pienso que hay una escala del 0 al 10 de cuánto te gusta alguien y de cuánto le vas a gustar tú a alguien más. Piénsenlo, mis niñas. Hay por ahí seguramente un actor famoso que tú lo ves y dices: te hago un hijo ahorita, ¿sí o no? ¡Claro! Varios. Uno que otro. Exacto. Ese es el que te gusta un 10, ¿vale? Estamos todos de acuerdo. Pero hay por ahí otra persona que te gusta un 8 y que dices: está guapo, me gusta, tampoco es para emocionarme ni ponerme a correr en círculos, pero me gusta, ¿no? Ese es el 8. Luego está el 7, que es el que dices: pues, o sea, sí, no está feo, pero tampoco, o sea, normal, no es para tanto. Y normalmente abajo del 6 ya lo consideramos como que realmente no me gusta, o lo usamos solamente en caso de emergencia, que ya llevemos un tiempo muy largo de sequía, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en sentido contrario. Va a haber alguien que a ti te va a ver y te va a dar un 10 y se va a querer casar contigo mañana. Va a haber alguien que a ti te va a conocer y va a decir: es un 8 para mí, sí me gusta, pero tampoco me estoy rompiendo la ropa. Y luego está el 7.
Cuando tú a un hombre le interesas un 7, ese es el momento en el que él es confuso, porque están entre la frontera entre el sí y el no, ¿no? O sea, sí me gusta, pero no tanto, pero a ver, la quiero conocer, pero pues estoy saliendo también con alguien más, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Cuando un hombre contigo es raro, es confuso, es una de dos sopas. O le interesas un 7 o algo complicado está pasando en su vida personal. Les explico esa parte, que también es confusa para las mujeres. Las mujeres, benditas sean ustedes, tienen un poder de manejo de crisis y de conflicto muy superior al nuestro. Cuando una mujer trae una situación complicada, pues normalmente el resto de su vida sigue funcionando bien. Pero cuando uno de nosotros tenemos una situación complicada, toda nuestra energía, atención, concentración se va a ir a tratar de resolver el problema que nos abruma. Por eso, un hombre que se quedó sin trabajo, un hombre que trae problemas de plata, un hombre que trae un familiar enfermo, un hombre con depresión, un hombre con crisis de la edad, ese hombre no va a estar exactamente disponible emocionalmente hasta que esa situación se arregle, ¿vale? Entonces, para que ya no haya confusiones, si tú sales con un hombre que te demuestra mucho interés constantemente, es muy probable que el nivel de interés sea más de un 8 y que su timing esté bien. Si el hombre es confuso, es probable que el nivel de interés sea medio y o haya un problema de timing. Y si el interés es menos de 6, es muy probable que el interés sea bajo y o haya un problema de timing grave. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Muy bien. Excelente, súper. Pero entonces ahora esto ya nos lleva al tema central del día de hoy, que es, bueno, ok, ya sabemos cómo identificar un 7. Al que le interesa es un 7. Que ojo, no es que sea algo malo, esto es muy normal. El problema a veces es que a las mujeres les causa un poco de cortocircuito entender que no siempre a alguien le vas a gustar tanto como para hacer lo que normalmente hace un hombre cuando le gustas mucho. Seguramente ustedes, mis niñas, tienen en su pasado, en su haber, alguien que desde el día 1 te persiguió, te llamó, te invitó, te quería pagar, te quería resolver, te quería proteger. Bendito sea ese momento, encontraste en aquel entonces a alguien que le gustabas un 8, un 9, un 10. Cuando encuentras un 7 no sabes qué hacer. Pero entonces el chiste es cómo sé si le gusto un 8, un 9 o un 10, ¿no? Ahí les va. Cuando a los hombres nos interesa una mujer, damos señales de interés, sobre todo de lenguaje no verbal, que son inequívocas, y esto funciona un poco con matemáticas. El chiste es, entre más señales de interés de él tengas y más constantes sean estas señales, más le gustas. Aquí les van las señales, apunten. Apuntamos, sacamos el lápiz. Señal 1, cuando a un hombre le interesas, le va a ser muy difícil dejar de verte. Los hombres demostramos muchas veces el interés con miradas, y esto es una cosa genética. Nosotros estamos cableados por dentro para clavarle la mirada al objetivo que queremos cazar. Estoy hablando de los cavernícolas persiguiendo un mamut, pero lo mismo pasa con el objetivo con la que nos queremos casar o con las que nos queremos reproducir. Cuando a un hombre le gustas mucho, le va a costar mucho dejar de verte. Por eso, seguro les ha pasado, confirmen, vas al cafecito, estás en la fila para pedir tu caramel macchiato, sientes una mirada y hay un tipo que no puede quitarte los ojos de encima. ¿Les ha pasado? Sí, todo el tiempo. ¡Ay, la hago! Bien. Sencillita y humilde, como siempre. La he trabajado mucho aquí con Leopi. Muy bien. Sí, tú muy bien, tú muy bien. Bueno, entonces esa es una señal, que no te pueda dejar de ver. Otra señal, cuando a un hombre le interesas mucho, gran parte de su lenguaje no verbal te lo va a estar confesando. Por ejemplo, todo su cuerpo de alguna forma va a apuntar hacia ti. Su cabeza, obviamente, sus hombros, su cadera, sus rodillas, sus pies, va a estar dirigido a ti. Fíjense qué divertido, esto es muy fácil de comprobarlo en el cine. Si tú vas al cine con dos amigos, el amigo al que le gustas, primero va a intentar sentarse junto a ti. Y segunda, ya sentado junto a ti en el cine, su cuerpo se va a inclinar hacia ti. Se va a recargar hacia ti y probablemente sus pies un poquito, sus rodillas, va a estar medio chuequito hacia ti. Piénsalo como, por ejemplo, cuando estás en una junta en la que no quieres estar, pasa lo mismo, pero tu cuerpo está apuntando hacia la puerta. En el caso de que le gustes a alguien, él va a estar apuntando hacia ti. Ay, ya los voy a invitar al cine para ver hacia dónde apuntan.
Ahí está la comprobación. Vamos con dos más. La siguiente, cuando a un hombre le interesas, ese hombre va a hacer varias cosas como para ganarse tu amor, ¿no? Va a intentar proveer, va a ser el que invita, el que paga o el que te quiere ayudar económicamente con algo. Va a intentar proteger, ¿no? Si hay una situación de peligro, te va a poner atrás de él. Si vamos caminando por la banqueta, te va a poner del lado de los edificios. Si hace frío, te va a ofrecer su chamarra. Cositas así, te va a intentar proteger. Te va a intentar resolver. Si tú tienes alguna situación complicadona, algo está pasando en tu vida, va a tratar de darte consejo u ofrecerte ayuda para solucionar esa situación. Pero así llegamos a la señal más fuerte del mundo, la que es inequívoca de que a un hombre le gustas. Ahí va. Cuando a un hombre de verdad le gustas, te va a buscar constantemente. Te va a llamar, te va a escribir, te va a invitar, te va a dar likes, te va a comentar fotos, va a estar constantemente tratando de comunicar que aquí estoy presente, te quiero hacer reír, quiero que sepas que ando por aquí. Entonces, si un hombre hace todo esto, mija, estás arriba de un 8 y podemos empezar a celebrar. Ya nada más después te tocará aplicar el detector de patanes, pero esa es otra historia. Oye, el típico que te está mande memes y memes y memes todo el día, ¿no? También. Claro, claro. Sí, piénsalo. También tienen que recordar que el humano macho no está bien entrenado con habilidades sociales. Por eso pasaba cuando eras chiquita que el niño de la escuela que le gustabas te jalaba el pelo. Claro, No Te sabía qué molestaban. hacer. El niño estaba lleno de emoción, me encanta esta niña, no sé qué hacer, le jalo el pelo. Entonces, si de pronto un hombre te manda muchos memes, tú tal vez te quedas con cara de, bueno, ¿y este loco qué le pica? Pues lo que le pica a ese loco es que le gustas. Ya sabemos el secreto. Eso, muy bien. Sí, qué interesante. Y sabes qué, es importante y a lo mejor pudiésemos hablar más de ese número 7, 8. Porque ahí es donde hay una confusión muy grande y no sabemos si en el 7 está la persona que además de que puede tener problemas, pues puede estar jugando al doble bando, ¿no? O al triple. Claro, ¿cómo lo pero diferencia? quién le conviene más. Entonces, a lo mejor también se podría hablar para detectar a ese número 7, ¿no? Bueno, de hecho, aquí les tengo malas noticias. Espero que hayan desayunado bien para recibir esta información. Lamento informarle a ustedes, mis chicas, y a todas las mujeres que nos están escuchando, que si tú estás saliendo con un hombre soltero, ese hombre está saliendo con otras. Así es. Claro. Claro, aunque te muestre todo el interés. Claro, pero yo creo que Claro. si es un 7, pues ya mejor ni salgas con él, ¿no? Sí, ¿para qué vamos a mejor perder ¿para qué el pierdes tiempo? ¿no? Bueno, pero a ver, es que sabes que también, o sea, es como si utilizáramos nosotros la pirámide de 7. Ahí vamos. Entonces, obviamente tú sales con varios y ahí vas escogiendo y vas conociendo bien quién es la persona que te interesa. Igual, pues ellos también a lo mejor tienen derecho, no jugando con la gente, ¿no? Ver quién es la persona que se va, porque obviamente empiezas por lo físico, ¿no, Leopi? Pero ya después dices, ay, me gusta su plática, me gusta su familia, me gusta, ¿no? Y entonces ahí ya se va en las carreras de los caballos. Muy bien, lo haces. Y piensen en lo que acaba de decir Julie, pero en sentido contrario, porque funciona de ambas formas, ¿no? Un hombre está saliendo con 3, 4, 5, ¿no? O sea, le gusta una del gym, conoció una en Tinder, te conoció a ti, ok. Y lamentablemente en este momento te demuestra a ti un 7. Yo no lo desecharía, porque ¿qué tal si para ti ese hombre es un hombre de alto valor? Tal vez tú dices, este es un gran prospecto, pero lamentablemente no le gustó tanto aún. Entonces ahí entra justo lo que decía Julie. Bueno, cuando él te conozca y sepa que eres inteligente, divertida, chistosa, buena onda, paciente, pues entonces probablemente su nivel de interés empiece a subir, y cual que dentro de 1 o 2 meses ya no le interesas un 7, ya le interesas un 9, y voilà, atrapamos al unicornio. Wow, Leopi, me encanta, está increíble. Vamos a seguir tus consejos como siempre, Pau, apúntalo todo y vamos a hacer nuestra tarea semanal. Pero Bueno, tu tarea. ¿por qué me quieren emparentar con alguien si estoy bien contenta soltera? Buenísimo, pues platícanos si sales con alguien. Pura práctica, Pau, pura práctica. Pau,
Pau, no te queremos emparentar con alguien, queremos que tú seas el sujeto de práctica de todo lo que yo explico. Exacto, para comprobar. Ok, me voy a poner, me voy a aplicar. Exacto, así que los sábados vengas y nos cuentes, a ver, hice lo que dijo Leopi y pasó esto, y ahí vamos bien. Dale. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Leopi. Nos vemos el próximo sábado y bueno, vamos a seguir tus consejos. Gracias. Gracias, Chao. Leopi. Chicos, y vámonos con música. Regresamos aquí en Vive Miami Radio. ¿Quieres tener un médico de confianza? El doctor Carlos Vaca, médico internista y especialista en cuidados intensivos con una gran trayectoria, ofrece servicios como telemedicina, farmacia con entrega a domicilio, telemonitoreo para checar constantemente a pacientes delicados que estén en casa. También tiene servicios como exámenes migratorios y check-ups, entre otros, con citas el mismo día. Y ahora ofrece Venus Legacy, el tratamiento reductivo no invasivo, solo recomendado por los mejores. Sus pacientes son lo más importante para el doctor Carlos Vaca. Marque ahora al 305-229-0551. 305-229-0551. Tiene maravillosos temas en cuestión de salud. Y uno de ellos es el check-up. Por favor, ¿cada cuándo te haces el check-up? Deberías de hacerlo cada 6 meses, ¿sabes? Porque siempre estamos cambiando. Recuerden que la alimentación, nuestras emociones y todo lo que estamos viviendo pueden causar enfermedades. Entonces, los check-ups son buenísimos y recuerden que también pueden entrar dentro de los seguros de gastos médicos. Y bueno, pues estamos de regreso aquí en Vive Miami, listas para presentar la siguiente sección: Vértice, sanando el pasado, construyendo el futuro, patrocinado por Emotions Life Center. Y está con nosotros Alibeth Borges, directora clínica de Emotions Life Center. ¿Cómo estás, Alibeth? Hola, qué gusto verlas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues miren, hoy voy a hablar un poquito de un término quizá un poco clínico, pero lo vamos a hacer lo más light para que se entienda y para que sea un poquito digerido para todos. Nada más quería mencionar, Yuli, si me lo permites, fíjate que hemos estado recibiendo bastantes llamadas y preguntas de cómo podemos resolver temas de lo que hemos mencionado previamente, y entonces quiero nada más mencionar rapidísimo si podemos mandar al correo las dudas que tengan o las preguntas que tengan o todo lo que sea alguna pregunta relacionado a este tema o a los anteriores. El tema, el correo electrónico, que es hola@emotionslifecenter.com. ¿Sale? Entonces, eso me gustaría decirlo. Muchas gracias. Y pues vamos a hablar el día de hoy de la patología dual, ¿no? Es un término que a últimas fechas, no sé si ustedes lo han escuchado, a últimas fechas ha estado muy latente entre la parte de los trastornos de salud mental, y quisimos abordarla porque la patología dual es la combinación de una adicción más otro trastorno de salud mental, ¿sale? El que sea. Pero vamos a decir que siempre tiene que haber trastorno de adicción, llámese de sustancias o de comportamientos. Ese, digamos, es lo primordial, y posteriormente ya viene algún trastorno afectivo, algún trastorno psicótico, algún trastorno bipolar, en fin. Y es muy importante hablar de este tipo de trastornos por los factores de riesgo que representan, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí nosotros lo que hemos observado es la gran pregunta: ¿qué es primero, no? Como el huevo o la gallina, ¿qué aparece, no? Y parte de lo que nosotros decimos es que hay 3 hipótesis que nos dan a entender un poquito qué es lo que pasa en los trastornos de patología dual. La primera es que simplemente aparece la adicción, y como parte de los síntomas de la adicción empiezan a potencializarse hasta generar otro tipo de trastorno afectivo, de angustia, de ansiedad, trastornos de alucinaciones, por ejemplo, que ya llegan a ser de psicosis, esquizofrénicos, en fin. Pero la otra parte, hay una teoría interesante donde dicen que primero aparece el otro síntoma de salud mental o la otra parte del trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Una persona, por ejemplo, con un tema de hiperactividad es muy común, ¿sale? Los chavos con un tema de hiperactividad que desafortunadamente están mal diagnosticados, resulta ser que pueden hacer un tipo de automedicación,
con las sustancias, principalmente, por ejemplo, en el caso de la marihuana, ¿no? Hay varios estudios que relacionan el TDAH como factor de riesgo al consumo de marihuana. ¿Por qué? Yo recuerdo mucho a un paciente que me decía, es que Alibet, mi cabeza no para, ¿no? Es un motor que todo el tiempo está acelerado. Él no sabía que estaba diagnosticado con un tema de déficit de atención e hiperactividad, y entonces él lo que hace es empezar el consumo de marihuana para disminuir los síntomas de este acelere y de esta intranquilidad que tenía todo el tiempo. Entonces, en este caso es al revés. Primero aparece el otro tema psiquiátrico o de salud mental, y posteriormente viene la adicción. Así pasa mucho también en un tema de por ejemplo, angustia, ¿no? Por ahí dicen que el alcohol disminuye mucho los síntomas del tema de ansiedad, y se toma como un tranquilizante, ¿no? Tomo una copita en las noches para relajarme. Y entonces esta hipótesis es muy común. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las sustancias ayudan, y pongo entre comillas y muy marcado, ayudan a evitar momentáneamente los otros síntomas, que muchas veces por eso consideramos que la adicción no siempre es solo placer, ¿no? Algunas veces sirve para ayudar a generar placer, pero otras veces también para evitar el displacer de otras situaciones que las personas están pasando. Entonces, es por eso que decidimos hablar de este tema, porque a final de cuentas, uno como especialista y los pacientes tienen que tener la información clara de saber realmente qué es lo que me está pasando, ¿no? Entonces, quiero mencionar una estadística. Por ejemplo, está más en hombres, hay más trastornos de adicción, más trastornos psicóticos, se desarrollan más bipolaridades, esquizofrenias, alucinaciones. Y en el caso de las mujeres hay adicciones más trastornos afectivos, ¿sale? Por ejemplo, depresión, ansiedad, angustia, pánico. Entonces, son situaciones que tenemos que ver en el rol de la epidemiología o de las estadísticas, justamente ¿para qué? Para que entonces nuestro paciente tenga la información adecuada. ¿Por qué es importante atender los dos trastornos? Porque desafortunadamente cuando el paciente tiene una situación de patología dual, se vuelve más disfuncional. ¿Esto qué quiere decir? Que si per se la adicción ya te quita funcionamiento, ahora potencializado con otros con otra sintomatología, pues evidentemente el paciente va a quitar muchas situaciones de su vida cotidiana. Se va a volver más violento, no sigue normas, hay más impulsividad, hay un desajuste de su rutina, de sus hábitos, hay incluso ya pensamientos de paranoia, de alucinaciones, una distorsión de la realidad, e incluso ya una inadaptabilidad social. Entonces, muchas veces esta parte de la patología dual se debe atender porque es algo que realmente va a quitar la funcionalidad de nuestros pacientes, ¿sale? Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuál es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros pacientes tengan un mayor éxito? Primero que nada, se tiene que recomendar ahí sí una abstinencia total, ya sea a la sustancia o al comportamiento. Es decir, nuestros pacientes deben saber que el tema de la adicción se tiene que cortar de tajo, el consumo. ¿Por qué? Porque evidentemente ya sea los síntomas de intoxicación o de abstinencia van a potencializar otro tipo de síntomas. Entonces, el paciente tiene que saber que ahí sí se recomienda una abstinencia total. Tenemos que tomar siempre la ayuda de un médico psiquiatra para una estabilización psicopatológica, es decir, para que atienda el alterno, por así decirlo. Hay también una importancia en ver cuáles son las redes de apoyo, saber con quién cuenta el paciente, qué hace, a qué se dedica, quiénes son sus personas cercanas, y que él reconozca el problema y que además tenga una intención de tratamiento, ¿sale? Muchas veces lo que pasa en las patologías duales es que se atienden las primeras sintomatologías, es decir, el paciente está en un episodio psicótico, de alucinación, de delirio, en fin. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Que entonces atendemos esos síntomas, ¿vale? Atendemos esa situación en el momento, el episodio psicótico, quitamos la psicosis
pero posteriormente ya no hay un mantenimiento de la adicción, de la parte emocional, de la familia, y que es lo que hemos mencionado tanto estos programas anteriores. El problema, por así decirlo, no es solamente la parte fisiológica, no solo es la adicción, es todo lo que hay en el contexto del paciente para que, por supuesto, él tenga estas alternativas de mejora cada vez. ¿Sale? Y es tan grave, ¿por qué? Porque cuando está demostrado, y hay varios estudios, que la patología dual aumenta hasta en un 40% el riesgo de suicidio, por la misma frustración que le causa a nuestros pacientes el hecho de ser disfuncionales. Un paciente que sabe y que reconoce hasta cierto punto que esto lo limita dentro de su familia, dentro de su trabajo, pues obviamente la expectativa y calidad de vida se va perdiendo, ¿no? Y aumenta hasta en un 40% el riesgo del suicidio. Qué peligro. Wow, qué Dios mío. interesante. Sí, ¿sabes qué? Y bueno, les quiero comentar porque sí, o sea, yo lo he visto. Tenía un amigo y desde la secundaria, que es cuando los chavitos empiezan a tomar. Este chavito, yo lo que sé es que él estaba normal y de repente empezó con la marihuana y de repente hubo algo que se le chispoteó y se volvió bipolar hasta los últimos días de su vida. Claro. Y hace poco falleció. Entonces sí, les digo, esta situación es gravísima. Tanto, o sea, uno nunca sabe lo que traes en el cuerpo, ¿no? Tus enfermedades hereditarias que las tienes ahí, ¿no? O sea, dormiditas. Y que de repente necesitas ver un botoncito, una chispita para que explote. Es como un piloto automático del boiler. Sí, ¿no? y creo que hay alguna predisposición genética y se dispara. Y creo que como a esa edad de los 15 es cuando se disparan todas estas enfermedades psicóticas de esquizofrenia, exacto, es cuando ahí se disparan, cuando las traes ya en tu ADN. Oye, qué interesante, y de verdad les digo, mamis, si ustedes ven que sus hijos tienen algunos comportamientos que no son normales, yo sé que a lo mejor la adolescencia es... Correcto. Es que no es normal la adolescencia. Ay, el niño nada más está haciendo un drama, ¿no? Pero es verdad, yo sí creo que hay comportamientos que tú puedes detectar y que de verdad vayan con Emotions Life Center. De verdad ahí tienen unos especialistas para familiares, no sé, las presiones del trabajo. Hay muchísimas situaciones que te llevan, como dice Alibet, al alcohol, y de ahí se pueden soltar muchísimas cosas. En el momento que vean algo que no está bien dentro de ustedes, ¿no? Dentro de nosotros, en ese momento, de verdad, invertir en ti. Así es, así es. Y pues bueno, nada más recordar nuevamente el correo, hola@Emotions Life Center, y ahí todas las dudas, todas las preguntas, porque nos han estado comentando por el radio donde podemos contactar, ¿sale? Muchísimas gracias. No, de qué, al contrario, muchas gracias a ustedes, un gusto verlas. Gracias, nos vemos. Abrazo. Vámonos con música y regresamos aquí en Vive Miami Radio para continuar con esta entrevista con nuestra invitada. Vámonos. One, two, 3. Hola, hola, Julie, Pau, gracias por estar aquí, gracias Vive Miami Radio. Estamos aquí para ofrecerle la nueva colección de joggers que llegaron. Miren, tenemos este jogger espectacular con esta blusa de cara que es un sueño. Y tenemos diferentes blusas, estas blusas que vienen en diferentes colores. Lo tenemos en naranja, en amarilla, en rosada, en pink, en negro y el verde manzana que está de moda. Que podemos hacer un match con estos pantalones, amores. Miren, mira qué lindos. Son stretch y viene en diferentes tipos de colores. Aquí los tenemos. Y como siempre les digo, si ustedes vienen a nombre de Vive Miami Radio, le vamos a dar el 10% de descuento. Gracias, nos vemos pronto. Bye bye. Bueno, y ya estamos de regreso aquí en Vive Miami Radio. Cápsulas Fashion, una tienda de ropa italiana increíble, de verdad, ubicados en el Radisson Convention Center frente al aeropuerto de Miami. Y bueno, les quería comentar que llega la segunda edición anual de Mezcal Lauderdale, así se llama este evento, que trae lo mejor
de los mezcales mexicanos. Es la celebración más grande de mezcal en Florida y esto es del 2 al 5 de junio y esto será en el restaurante Canyon en el centro de Fort Lauderdale. Este evento, recuerden, y lo pueden checar para mayor información es @mezcal Lauderdale. Así es que imagínense, van a conocer una cantidad impresionante de mezcales de México, de diferentes lugares, Puebla, Oaxaca, ya tuvimos algún programa relacionado con esto, y la verdad es que no se lo pierdan, o sea, es una experiencia maravillosa, va a haber degustaciones, muchísimos eventos, esto es del 2 al 5 de junio. Y bueno, como les mencionábamos al principio del programa, está con nosotros Claudia Cepeda, coach de conciencia de vida y bioneuroemoción, y como platicábamos, están pasando cosas en el mundo, hay mucha confusión, mucha desinformación y hay muchas preguntas y es ahí donde comenzamos a despertar, pero para vivir lo que estamos viviendo primero tenemos que estar bien nosotros y hoy hay una opción maravillosa de la que nuestra coach Claudia Cepeda nos hablará. Y bueno, yo quisiera preguntarte, mi querida Clau, ya nos platicaste anteriormente de qué es bioneuroemoción, ahorita me gustaría saber cómo comienzas con todos estos diplomados, certificaciones de conciencia, si pasó algo en tu vida que te hizo, ¿no? O sea, empezar a estudiar, ¿cómo fue? Platícanos esta historia. Bueno, yo empecé con estudiar, me encanta todo lo que es desarrollo humano y yo comencé esta búsqueda desde México, cuando yo viví en México. Yo tengo en Miami casi 12 años y poco antes de venirme, unos años antes, comencé yo a tener una crisis existencial en mi vida. Yo me sentía muy mal, me sentía muy insatisfecha, no me sentía feliz, digamos, ¿no? La felicidad, digo, son instantes, pero en general no estaba contenta con mi vida, como en la manera en la que yo me comportaba como mamá con mis hijos, que mis hijos eran muy pequeñitos, yo era una mamá muy histérica, ¿no? Bastante exigente, y bueno, entonces yo empecé a darme cuenta de esta crisis que traía y entré a estudiar primero logoterapia en la Universidad de Anáhuac, y bueno, después me seguí con otro diplomado y con otro, pero fue desde esta necesidad de entender qué me estaba pasando, por qué me sentía tan mal, por qué reaccionaba, era tan reactiva, por qué no podía controlar de repente ciertas actitudes o ciertos comportamientos y me cachaba hasta después, ¿no? De lo que había hecho y me sentía muy mal, porque normalmente pues con quien uno se desquita normalmente son con los pequeñitos en la casa, ¿no? Porque son los más vulnerables, etcétera. Entonces no me gustaba cómo estaba haciendo yo como mamá, no me gustaba lo que estaba pasando a lo mejor en mi momento ahí, como pareja, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí surgió mi necesidad, en lugar a lo mejor de irme a una terapia con un psicólogo, como sería, a lo mejor digo que es bastante recomendable, pero yo no lo hice, yo quería entender. Entonces, yo desde esa necesidad de sanarme, de entenderme, comencé a estudiar pues todos los diplomados, ¿no? Y así me fui uno tras otro, como hilo de media, así como gorda en tobogán me fui. Entonces, así es, y hasta que llegué ahorita finalmente a la bioneuroemoción, ¿no? Que la verdad de todo me ayudó, todo. Hay muchas opciones y muchos métodos hoy en día para trabajar en ti. A mí, de las cosas que he tenido la oportunidad de estudiar, que todas me han ayudado, la bioneuroemoción definitivamente y por mucho me hizo avanzar mucho pasos más rápido. Cuánticos, pasos cuánticos. Me hizo tomar conciencia de muchas cosas, tomar responsabilidad de muchas cosas en mi vida, porque la bioneuroemoción lo que me ha enseñado es que yo creo mi propia realidad. Y me ayudó a regresarme en mi historia de vida a mi niñez, que bueno, pues de ahí es en donde se forman todas estas cuestiones y conflictos en nosotros. Me ayudó a regresarme a mi niñez y me ayudó a entender a mis padres, me ayudó a entender que todos los seres humanos traemos una mochila con una historia de vida y que todos hacemos lo que hacemos desde nuestra propia capacidad. Entonces yo entendí y comprendí a mis padres y ahora, lejos de juzgarlos o
tener resentimiento o estar enojada hacia ellos, al revés, ¿no? Y entiendo que eso fue lo que ellos pudieron hacer con su mayor capacidad y que lo hicieron con la intención, una intención positiva, con su mejor intención. Y que gracias a eso hoy entiendo, bueno, para empezar, ahí me di cuenta que no había nada que perdonar a mis padres. No había nada que perdonar. Cuando tú comprendes la historia familiar que traemos cada uno de nosotros, y tú te vas hacia atrás, entiendes y comprendes el por qué la gente reacciona como reacciona. Y entonces te das cuenta que no hay nada que perdonar, y ahí es cuando surge la compasión en ti, ¿no? Hacia los demás. Y yo creo que tú como mamá ahí también te diste cuenta y no juzgarte a ti misma, a lo mejor de que pensabas que no estabas haciendo algo bien, pero lo estabas haciendo desde la conciencia que tú tenías en ese momento, ¿no? Entonces, tú lo estabas haciendo lo mejor que podías. Entonces también yo creo que aprendiste a no juzgarte en esa parte, y más que todo ir resolviendo, ir creciendo la conciencia, ¿no? Para cambiar esos patrones que a ti no te estaban funcionando. Correcto. Fíjate que yo entendí muchas cosas y bueno, pude modificar muchos comportamientos a través de muchos años. Sin embargo, al llegar a la bioneuroemoción, fue cuando yo logré perdonarme a mí por la mamá que fui muchos años, ¿sabes? Que fue lo que a mí me pesó. Entonces yo logré perdonarme porque entendía que muchas de las cosas que yo hice, o la mayoría, eran desde comportamientos aprendidos que yo vi en mi casa. Y también entendí que cuando ya comprendes la historia, puedes tú decidir qué comportamientos y qué no, porque hay comportamientos que tú juzgas ya sea en tu mamá o en tu papá como comportamientos negativos. Sin embargo, cuando tú ya entiendes la historia de esas personas y te das cuenta que tú ese comportamiento que juzgas como negativo, por decir algo, en mi mamá, el egoísmo, ¿no? Yo siempre la veía como egoísta, etcétera. Y hoy en día, cuando yo veo conflictos en mi vida, en el presente, me doy cuenta que esos conflictos han sido porque me ha faltado ser un poquito más egoísta y aprender a poner límites, que era lo que hacía mi mamá constantemente. Entonces, cuando tú comprendes tu historia familiar, te ayuda a sanar muchos patrones, porque no quiere decir, los patrones los traes ya desde que los mamaste desde bebé. Entonces es bien difícil modificarlos, pero cuando tú ya los logras ver, que es lo que hace un acompañamiento de bioneuroemoción, hacerte consciente de esos patrones, cuando tú ya los ves y te das cuenta que puede ser que en algunas circunstancias te sigan funcionando, pero en otras no, entonces ya es desde la voluntad y la conciencia de estar presente y decir, a ver, yo puedo reaccionar a esta circunstancia desde la polaridad de mi mamá egoístamente y decir, ay no, y no me interesan los demás, o desde la polaridad egoísta de mi mamá decir, yo necesito este espacio y necesito poner un límite porque a mí ya me está asfixiando, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que a mí me trajo a estudiar todo esto, era una necesidad de sanarme a mí. Una necesidad de evolucionar primero como mamá, porque yo me daba cuenta, ¿no? Y es terrible darte cuenta, pero que te ganan esos patrones, porque cuando tú ya estás en la circunstancia, te gana ese instinto, ¿no? Nosotros tenemos lo que le llamamos el cerebro primitivo, que es instintivo, no piensa, es automático, ¿no? Porque de hecho es el instinto que se usa para la supervivencia. Entonces, como tú ya traes esos condicionamientos, tú ya eres reactiva, reaccionas desde ese condicionamiento. En cambio, cuando tú te observas, te autoobservas y ya eres consciente de que traes cierto patrón, la siguiente ocasión que la vida te vuelva a presentar en una circunstancia similar, en la que otra tú habrías sido reactiva, en este momento no es así. Ya te detienes y dices, ¿cómo debo de reaccionar? Oye, Clau, para toda la gente que nos está escuchando, que no sabe cómo son los tratamientos o los acompañamientos de bioneuroemoción, ¿les puedes explicar un poquito? Claro que sí. La sesión de bioneuroemoción, a diferencia de una terapia psicológica,
La terapia, como lo dices, es algo a través del tiempo, es un proceso que se lleva a través, muchas veces son semanales. La sesión de bioneuroemoción no. En la sesión de bioneuroemoción el consultante trae un motivo de estrés, una situación de estrés muy específica, como puede ser un síntoma, o como puede ser un bloqueo, o puede ser una situación de estrés que se le presenta repetitivamente en el tiempo. Tal vez un problema con alguien personal, algo que trae atorado con su pareja y que constantemente la está retando, ¿no? Entonces, esa persona viene con un motivo muy específico y a través de la sesión, en una sesión normalmente se logra llegar a través de un trabajo en el que se toca con las emociones, porque todo es a través de las emociones. Se logra llegar al momento, o se busca llegar al momento en el que se engendró ese estrés en la persona. Por decir algo, si tú me llegas con una situación en la que tú siempre tienes problema con tu esposo por determinado problema, por determinado detalle, nosotros en la sesión, yo lo que voy a hacer es acompañarte y vamos a ir viendo. Me vas a describir en la sesión cómo sucede esa situación de estrés. Me la describes de una manera objetiva. Yo no te voy a dejar que tú me cuentes las películas que tú te cuentas todo el tiempo para justificar tu comportamiento. Yo no te dejo hablar. Yo simplemente te voy a pedir que me narres como si me estuvieras leyendo un libro de una manera descriptiva la situación que te acaba de suceder con tu esposo. Y entonces de ahí vamos a detectar en qué parte de tu cuerpo sientes determinada emoción o simplemente tienes una sensación. Y entonces a través de esa sensación es que vamos a viajar en el tiempo, nos vamos ir hacia atrás, hasta que lleguemos a tu niñez. Y entonces tú te vas a acordar, porque es increíble, la emoción vive en el presente, solo vive en el presente. La emoción se engendra cuando tú eres niño normalmente, y esa emoción se reprime. Nosotros, por un instinto de supervivencia, reprimimos esa emoción, porque si no, pues nos traería locos toda la vida. Entonces se olvida, la traemos a través del tiempo, pero el cerebro, increíblemente, cuando se vuelve a presentar un evento en tu vida en el que ve por lo más mínimo una coincidencia, trae esa emoción al presente en automático. Entonces, por eso se dice que la emoción siempre vive en el presente, y es muy cierto. Entonces, cuando tú me estás platicando a través de la sesión esa experiencia, ese evento que te viene a la memoria, entonces yo a través de esa emoción, bueno, juntas, porque la información está en ti, yo simplemente te estoy acompañando, juntas vamos a ver en dónde se detectó, dónde se engendró, dónde se hizo un engrama, digamos, dónde se engendró esa situación, y entonces vamos a entender la situación objetivamente. Vemos qué pasaba con tu papá, qué pasaba con tu mamá, cuál era el ambiente emocional en ese momento en tu casa, por decirte algo, y entonces vamos a lo que se hace en la bioneuroemoción, le da una reinterpretación a la vida, porque el niño, o sea, esa Pau de niña interpreta muy distinto y entiende las cosas muy distinto a la Pau hoy adulta, que ya tiene otro criterio, que ya tiene otro conocimiento, otra conciencia de vida, ¿no? Y entonces, cuando a partir de esa reinterpretación de tu pasado, de tu historia familiar, y cuando ves que muchas veces, y no es que en todas, se repite a través de las diferentes generaciones, ya sea abuelos, bisabuelos, muchas veces la historia familiar se va repitiendo, y no es casualidad. O sea, la vida es tan sabia que lo hace para que se sane. Alguien tiene que sanarlo. Y por eso lo repite a través de las generaciones, para que la persona que logre tener esa conciencia para sanarlo, lo logre hacer. Y en ese momento que tú sanas eso en ti, causa un impacto en tu linaje, hacia arriba y hacia abajo, que para lo las más nuevas generaciones, correcto. ¿no? Que es lo importante, yo creo, que de sanar las cosas en ti, para que las siguientes generaciones no se les sigan repitiendo las mismas historias de las pasadas. Exactamente, correcto, exacto. Entonces es por eso, es así es como trabaja. Y las sesiones normalmente es una sesión
por situación de estrés. ¿Cuánto dura una sesión de esas? ¿Unos 4 horas? Normalmente, mira, es muy personal dependiendo de quién te haga la sesión. Yo normalmente no tengo un límite. Lo máximo que me he tardado es 1 hora y media. Ah, muy rápido. Sí, es muy rápido, es muy rápido, es muy rápido. Oye, qué maravilla me has dejado, pero de verdad, como que pensando muchas cosas que ahorita vamos a seguir, o sea, las voy a seguir analizando. Qué increíble forma de sanarnos. Y es que es algo que la gente no sabe que nos están pasando cosas, por qué nos están pasando y cómo se pueden cortar, ¿no? Correcto. Se pueden eliminar. De verdad, muchísimas gracias. Dime, ¿dónde podemos seguir o consultarte o algún teléfono para Claro. conocer más? Bueno, mira, primero, yo tengo mi Instagram, es un Instagram personal porque, bueno, yo no soy ni un gurú, ni un líder espiritual, soy una persona normal, una mujer de 50 años que ha tenido una circunstancia de vida como todos y que, ahí está mi historia, pero bueno, está mi Instagram, me pueden escribir. De hecho, las 10 primeras personas que me escriban les puedo regalar una sesión de bioneuroemoción con todo mi corazón. Oh. Y con muchísimo gusto, ahí estoy en contacto. Buenísimo, pues ahí nos vamos a conectar. Clau, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, nos despedimos. Pau, nos vemos el próximo sábado. Gracias por todo. Carlos Controles, muchísimas gracias. Y bueno, nos despedimos de ustedes. Terminamos nuestra transmisión de Vive Miami por Éxito 107.1 FM. Y el lunes subimos este programa a partir de las 5 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora de 11 a 12. No se olviden de nuestras redes sociales y de nuestro podcast Vive Miami Radio, y tampoco se olviden de ser felices y amar mucho. Y me despido con esto: si pudieras borrar todos los errores de tu pasado, también borrarías toda la sabiduría de tu presente. Correcto. Recuerda la acción, no la decepción. Bonito día para todos, bonito fin de semana. Súper. Gracias. Bye, gracias. Bye, bye.